Y esto es muy importante tenerlo en la conciencia porque vamos a enfrentar el siguiente dilema. Y es que el grueso de nuestra formación nos lleva a formular planes, pero el grueso del esfuerzo debe apuntar es hacia la ejecución y son habilidades distintas. Las habilidades directivas propias de la planeación, que es una función cognitiva superior, son distintas a las habilidades directivas propias de la ejecución. ¿A qué me refiero con la ejecución? ¿Cuáles son esas rutinas que nos van a permitir convertir un plan en una realidad? Llamo la atención sobre lo siguiente. El BID formuló el COMPES de cumplimiento. ¿Por qué? Porque el 80% de las ideas y los planes no se ejecutan en los gobiernos. Y eso es todo un reto, pero no es mala fe, es que no estamos formados para ejecutar. ¿Cómo se maneja de manera efectiva una reunión? ¿Cómo se hace la distribución de tareas? ¿Cómo hacemos la supervisión? ¿Cómo se colocan bien esos indicadores? ¿Vale? No es cualquier indicador, tiene que ser un indicador mensual, semanal. ¿Cada cuánto voy a hacer el monitoreo? Y esa es la gran tensión en la que se mueven los políticos cuando tienen que cumplir ese rol de directivo, ese rol de gerencia pública. Entonces, tengamos esto en mente porque al final vamos a llegar a unas conclusiones que recogen gran parte de la conversación que tuvimos hoy. Un punto de partida. Nuestra ciudad aparece en los medios, suele aparecer en los medios de esta manera. En los medios nacionales, Cartagena suele ser señalada porque tiene un gran mercado de compra y venta de votos. Es más, hace parte de la cultura político-electoral y se acepta. Nos hablan incluso del combo. 120.000 pesos por el combo de votos de acuerdo con la MOE. 120.000 pesos. ¿Eso es mucho? ¿Eso es poco? La pregunta es, ¿por qué vendemos el voto? Todavía hay muchas cosas por comprender en relación con estos mercados criminales. ¿Por qué? Los vamos a llamar mercados criminales porque hay muchos intereses económicos alrededor que permite comprenderlo como una actividad económica, una actividad en donde los actores se comportan de manera racional. ¿Cuánto es el presupuesto de nuestra ciudad? Tenemos un presupuesto de 1.4 billones de pesos. Eso es una cifra relativamente alta y el señor alcalde de manera sistemática habla de que hay una porción de ese presupuesto que no llega a los ciudadanos. 1.4 billones de pesos dedicados a inversión, solo inversión. ¿Cuántos habitantes tenemos? Ya certificados por el DANES, tenemos más de 1 millón de habitantes. ¿Cuántos habitantes tienen más de 18 años? Tengo 722.000 pesos, 722.000 personas. Y si hago la división, una brusca división, yo llego a que en relación con el presupuesto de inversión, tengo 2.047.000 pesos por habitante, mayor de 18. Eso es un montón de dinero. Eso es un montón de dinero por habitante, es una gran cantidad de recursos. Si yo comparo esta cifra con los 120.000 pesos del voto, lo que encuentro es un gap, una diferencia, un margen que utilizan las redes de corrupción en Cartagena para poder orientar la inversión. Entonces, fíjense, se compran votos a 120.000, pero se tiene control sobre 1.4 billones de pesos. Eso es atractivo en cualquier escenario. Ahora, hagamos el siguiente ejercicio. ¿Qué porcentaje se estima de los colombianos, de los cartageneros, que pueden vender el voto? Citamos la fuente, se estima que el 40% de los votantes estarían dispuestos a vender el voto.
Eso nos da 288.000 cartageneros de los 722.000 que potencialmente podrían vender su voto. Comparemos esta cifra con el cupo del IMPEC. Tenemos un problema penitenciario y carcelario extraordinario. El IMPEC solo tiene 80.000 cupos. Toda la población que en Cartagena estaría dispuesta a vender su voto, no cabría en los cupos del IMPEC. ¿Eso a qué nos lleva? Esto nos invita a un debate muy interesante. Y es que cuando es tal el volumen de infractores, no tienes un problema criminológico, tienes un problema de educación. Y esto empieza a cambiar las reglas de juego y las reglas de intervención. Y aquí vale la pena señalar lo siguiente: la persecución penal es muy costosa. Y además, citando a la magistrada Julieta Lemaitre con ese hermosísimo ensayo, que el Estado siempre llega tarde, pues la justicia penal siempre llega tarde. ¿Cuánto nos cuesta meter a alguien en la cárcel? Recolectar las pruebas. Las pruebas tienen que ser recolectadas de una manera legal, de una manera lícita. La prueba tiene que ser legalizada cuando es fruto de una investigación ante un juez de control de garantías. Luego debemos preparar el juicio. Hay unas audiencias preparatorias, hay una audiencia de imputación, hay una audiencia de descubrimiento de los elementos materiales de prueba. Meter a alguien preso es muy costoso, es ineficiente. ¿Cuál es la invitación? Cuando son muchos, por supuesto, como decía nuestros panelistas, decía el maestro Salomón Calmanoy, Juan Ricardo Ortega, Gustavo Duncan, claro, podemos concentrar la fuerza en unos pocos actores, pero si el volumen de potenciales infractores supera tu cupo carcelario, vale la pena ensayar otras clases de cosas. Conectémonos con la última parte de la conversación que tuvimos con nuestros periodistas. Si lo revisamos, encontramos un ciclo fundamental de la corrupción. ¿Dónde lo hemos trabajado? Yo llevo varios años trabajando en un campo que se llama análisis criminal. El análisis criminal se hace de dos maneras. Se hace con fines de comprensión o con fines de persecución penal. Cuando uno habla de análisis criminal con fines de comprensión, estoy reflexionando sobre cómo funcionan esto que denominaban nuestros queridos amigos periodistas el sistema. Y cuando hablo de análisis criminal con fines de persecución penal, yo estoy pensando en la recolección de elementos materiales de prueba que puedan servir para actuaciones procesales. ¿Qué tiene este ciclo? Este ciclo reconoce la dimensión funcional de la interacción entre las élites que son capaces de financiar a un grupo político que no está interesado en la protección del interés común. Al financiarlo, acuérdense que es altamente rentable. Yo puedo obtener un contrato 100, 200, 300 veces mayor a la financiación. El votante no conoce, no tiene conocimiento sobre cómo funciona la ley 80. Yo necesito redes de mucho conocimiento para poder participar en estas redes, en este sistema. ¿Dónde está la persona que tiene el conocimiento de contratación estatal? ¿Dónde está la persona que tiene el conocimiento sobre hacienda pública? ¿Dónde está la persona que conoce la ley del plan de desarrollo? Todos estos son actores y momentos críticos para poder capturar el funcionamiento del Estado y sobre todo darle una apariencia de legalidad. Esto implica que en general las redes de corrupción tienen mucho conocimiento en comparación con el resto de los ciudadanos. Esto es una posición bastante asimétrica. Claro, los periodistas ayudan a revelarlo, al menos parcialmente, pero las minucias técnicas suelen estar más allá de lo que saben nuestros ciudadanos. Veamos los resultados de una encuesta que hicimos el año pasado. Esta encuesta la aplicamos con fondos del gobierno de los Estados Unidos, la diseñamos con María Margarita Zuleta, con Henry Murraín,
y fueron 2.075 encuestas y queremos comparar algunos resultados interesantes entre Cartagena y el resto de Colombia. Pregunta, ¿usted cree que sus vecinos estarían dispuestos a vender el voto? ¿Será que nuestros vecinos, claro, uno no le va a preguntar a una persona directamente si usted vende su voto? Señor alcalde, le preguntamos cuánto cree. ¿Usted cree que su vecino está dispuesto a vender su voto? Y miren lo que pasa para Colombia. En el caso de Colombia, ellos dicen que no, el 37%, y que sí, el 63%. Tenemos unos datos para la costa Caribe y unos datos para Cartagena de Indias. El 55% de los cartageneros cree que sus vecinos están dispuestos a vender el voto. Es una cifra, fíjense que esa es una cifra distinta cuando yo la comparo con el resto de Colombia. ¿Usted cree que sus vecinos estarían dispuestos a vender el voto? Miren. Y ahora veamos el valor. ¿Por cuánto creen que están dispuestos a vender el voto? Cuando tomamos los datos de los 2.075, llegamos a 705 casos en donde se registran los resultados. Tengo una media de 300.000 pesos con una moda de 50.000. El valor que más se repite es 50.000. ¿Qué nos revela? Hay un conocimiento socialmente aceptado sobre el valor del voto. O sea, hay una aceptación social. Sin embargo, vale la pena resaltar lo siguiente. Este precio, la percepción de este precio no cambia con la edad. O sea, no tenemos un problema en relación con la edad. Los jóvenes no necesitan más educación que los adultos. Y tampoco tiene relación con el nivel de escolaridad. ¿Qué significan estas grafiquitas? Que el promedio de edad, la edad no afecta, no se relaciona con el promedio del valor del voto, de la venta del voto percibida. Y tampoco pasa con la educación. Tenemos entonces que ni la edad ni la educación se correlacionan con el valor percibido de la venta del voto. Por lo tanto, queda confirmada con un alto nivel de confianza la siguiente tesis. Participamos de manera colectiva, culturalmente, en un mercado de venta, compra y venta de votos. Todos y todas. Si una persona le manifiesta que venderá su voto, ¿usted qué le dice? Miren lo que pasa. En Cartagena es muy grande la porción en donde se le dice que le llamaría la atención. O sea, tenemos el conocimiento de que eso es reprochable. Sabemos que eso está mal, pero lo hacemos. Miren el tamaño del verde oscuro. Es mucho mayor en Cartagena que en el resto de Colombia. O sea, hay una conciencia, por lo menos jurídica, de que eso está mal. Pero, sin embargo, pasa. O sea, wow, ¿qué fenómeno sociojurídico estamos enfrentando en este caso? O sea, tenemos el conocimiento del reproche social, pero sin embargo lo hacemos. Señor alcalde, eso es un campo de intervención en materia de educación, diaria, barrio por barrio, esquina por esquina. Reprocho 2. Una persona le ofrece comprarle su voto. Miren, más claro para dónde. De nuevo, Cartagena sabe por encima de la media de Colombia que usted debería llamarle la atención. Es más, es un delito. Es un delito. Y Colombia tiene una tasa de reproche mucho menor en comparación con Cartagena. Sinteticemos. Tomarse el Estado requiere planeación y esto es un ejercicio de aprendizaje criminal.
es muy difícil que nosotros, y esto lo insinuaba Gustavo Duncan esta mañana, analicemos nuestras capacidades criminales, nuestras capacidades de organización criminal, sin reflexionar sobre todo lo que hemos aprendido como sociedad en la lucha contra el narcotráfico. Tengo el despacho del alcalde, tengo las diferentes secretarías, cada una tiene un presupuesto. Todo el presupuesto que se produce, ya sea por recaudo, por recursos propios o por el Sistema General de Participaciones, tiene que seguir un camino legalmente muy regulado, que hace que muchas de las decisiones del alcalde no se puedan materializar de inmediato. Primero, usted necesita tener un conocimiento sobre el proceso electoral. Segundo, debe formular un plan de desarrollo. El plan de desarrollo es su camino sobre cómo va a orientar el gasto. El crimen organizado conoce cada una de estas fases. Luego aparece el conocimiento de Hacienda Pública, que es muy especializado. Y rematamos con la contratación pública municipal. ¿En dónde deberíamos recolectar los elementos materiales de prueba? En cada una de estas fases. Pero normalmente las concentramos en la contratación pública estatal porque se suben el grueso de los documentos al SECOP. Si uno los compara, uno reconstruye y no necesita mayor autorización. Usted no necesita autorización para eso, porque no está invadiendo, no hay ninguna expectativa de intimidad en relación con la contratación pública. Entonces podemos reconstruir cuáles son las redes familiares que se apropian de todo este ciclo. ¿De quién es la Secretaría de Salud? Y aparece la red. ¿De quién es la Secretaría de Hacienda? Aparece otra red. Y las eventuales conexiones criminales, ¿vale? Y utilizamos este concepto en un sentido sociológico, que permiten esa apropiación del presupuesto. Pero además, es relevante que la clase política capture una organización fundamental que provee mucha información, como es la Contraloría Territorial. Las Contralorías Territoriales son la polea de transmisión en el ejercicio de la captura del Estado en el nivel local. ¿Por qué? Porque ellos tienen mucha más información que todos los demás entes del Estado. Una Contraloría Territorial tiene acceso a las finanzas públicas locales. Y además, recordemos que a pesar de que la Contraloría General de la República tiene un control preferente sobre el gasto público, lo cierto es que las Contralorías Territoriales conocen mejor el gasto propio. Eso hace que la discrecionalidad de la Contraloría General de la República se haga mucho más estrecha en relación con el cuidado de los recursos locales. ¿Qué aparece? La integración de una clase política local que ha desarrollado una tecnología social para regular la distribución de los recursos con una apariencia de legalidad. Es por eso que es tan costoso condenarlos. Miren, condenar a alguien por corrupción requiere muchísimo esfuerzo. Es demasiado costoso, porque además, a pesar de que la Fiscalía sea muy grande, tiene muy pocos recursos. Tiene muy pocos recursos. Entonces, ¿necesitamos un fiscal? Sí, pero un fiscal sin su equipo no vale nada. No sirve para nada. ¿Qué necesita un fiscal? Contadores públicos especializados en hacienda pública, abogados expertos en contratación, necesita peritos en contabilidad forense. O sea, es un equipo monstruoso. Veamos el caso de Interbolsa. En caso de Interbolsa, podemos confirmar que varios delitos prescribieron porque la Fiscalía fue incapaz de armar el caso. Es muy difícil, a pesar de que era un caso de muchísimo interés para la sociedad colombiana, porque se perdieron varios billones de pesos. Es más, se perdieron varios billones de pesos de personas que tenían recursos, ¿vale? Porque en Interbolsa no se pierden recursos de las clases más bajas, sino de personas que tenían ciertos excedentes de caja, tomaron una decisión de inversión y se perdió. Y a pesar de que la Fiscalía toma la decisión de cuidar esos recursos, porque debe cuidarlos ya sean recursos de clases altas o de clases bajas, no se pudo y se perdió, no se recuperó.
Ahora imagínense cuando son recursos públicos que no tocan a las clases más bajas. ¿Qué hacer? La educación diaria para el voto. ¿Dónde está el ejercicio de educación diaria para el voto? ¿Por qué votar es importante? ¿Por qué vender el voto no está bien? Pues no lo hemos aprendido. No lo hemos aprendido. ¿Cómo se enseña eso? No tenemos la tecnología para enseñarle a nuestros ciudadanos, a los niños, de que la actividad política empieza en la cuna. La actividad política invade la vida privada. La actividad política invade las decisiones que nosotros tomamos en la mesa. ¿Qué es lo que comemos? ¿Qué dejamos de comer? Esas son decisiones políticas porque hablan sobre el modo en que vamos a organizar la sociedad. ¿Cómo se vive la igualdad y la desigualdad en el hogar? Esas son decisiones políticas. ¿Dónde está esa educación y esa educación para votar bien? No la tenemos. No la tenemos. Y se hace escuela por escuela, calle por calle, niño por niño, adolescente por adolescente, ciudadano por ciudadano. Educación política en el barrio para reclamar el goce efectivo de derechos fundamentales. El grueso de nuestros ciudadanos no ha recibido una formación en clave de derechos. Entonces, hay una desorientación y lo que es un derecho aparece como una dádiva. Claro, en un contexto de escasez, las redes clientelares, las redes de clientelismo son una forma eficiente, una forma eficaz de bajar recursos, pero terminan excluyendo a muchos ciudadanos. ¿Cómo voy a mostrarle que ellos no reciben privilegios, no reciben dádivas, sino que reciben un derecho? Lo que decía el doctor Juan Ricardo Ortega, pero también me tienes que pagar los impuestos, porque la ciudadanía que paga impuestos puede exigir civilización, y todos vamos a pagar impuestos, empezando por el orden que debemos imponer en nuestra base de datos de catastro, porque eso solo dispara el recaudo. Todos vamos a pagar impuestos, porque los bienes públicos se cobran con impuestos. Señor alcalde, la tasa promedio de tributación en la península escandinava es superior al 45%. Y los ciudadanos cuidan lo público cuando también les duele. Y eso no lo quieren escuchar, pero deben pagar por construir bienes públicos. Y eso es lo que lo compromete a uno como ciudadano. Pagué mis impuestos, puedo reclamar con mucha más fuerza. Entonces, un regalo desagradable, alcalde, es cobrar los impuestos y poner hasta la persona más humilde a pagar impuestos. ¿Por qué? Porque él tiene que pagar un IVA, ya sea nacional, un IVA, cualquier impuesto local, pero debemos pagar impuestos. Eso nos hace ciudadanos. En nuestra Constitución tenemos una sección de deberes. Allí están esos deberes que también debemos imponerle a nuestros ciudadanos. Y viene lo siguiente, en síntesis, en clave de síntesis de lo que escuchamos con nuestros periodistas. ¿Cómo vamos a construir ese acuerdo político para consolidar el cambio iniciado por el señor alcalde? ¿Cuáles son esos acuerdos? Señor alcalde, sí necesitamos construir acuerdos políticos porque parte del hacer la política es transar, y el doctor Juan Ricardo Ortega incluso llamó la atención sobre una transacción que es legal pero políticamente incorrecta, y es la transacción en el mundo de lo penal. En el mundo de lo penal, en el universo de lo penal, podemos negociar un principio de oportunidad, o sea, tenemos muchas rutas para acordar una pena, aunque sea políticamente incorrecto y pueda ser costoso en términos de opinión pública, es factible. ¿Cuáles son esos acuerdos políticos sobre la mesa que van a permitir que el movimiento de Salvemos Juntos a Cartagena pueda sobrevivir? Que es una preocupación y una reflexión a la que hemos invitado de manera constante a este excelente equipo. Y quiero que rematemos con un texto, lo utilizo como una referencia
una referencia histórica. Lo utilizo como una referencia histórica para que veamos que la lucha contra la corrupción es bastante antigua. Incluso cuando no era clara la producción de bienes públicos. Vamos a leer un texto de Juan el Bautista. Vamos a hablar del Evangelio según Lucas, capítulo 3, versículo 10. La gente se le acercaba a Juan el Bautista y le preguntaba, ¿qué debemos hacer entonces? Acuérdense que estamos en la reflexión, la gran reflexión sobre construir la obra de Dios. ¿Vale? En el mundo secular, Dios fue reemplazado por el Estado. En el mundo secular, Dios fue reemplazado por el Estado. Y la gente le preguntaba a Juan el Bautista, ¿qué debemos hacer, maestro? Y él le respondía, el que tenga 2 túnicas, de una al que no tiene, y el que tenga que comer, haga otro tanto. Juan el Bautista le decía esto a todos sus seguidores y se lo decía antes de enseñárselo a Jesús. Y él le respondía, mira, por favor, ten esos gestos de caridad. Algunos publicanos, es decir, los que recaudaban los impuestos, los publicanos, los que recaudaban los impuestos, la DIAN de la época, también llegaba a ver cómo participaba en la obra del Señor. En esa época era una orden imperial. Y acuérdense que ese famoso pasaje de la Biblia en la que le preguntan a Jesús para tentarlo, ¿qué hacemos? ¿Debes pagarle impuesto al César? Eso es un punto fundamental. ¿Qué debemos hacer, maestro? Y miren lo que le dice Juan el Bautista al personal de la DIAN de la época. No exijas más de lo estipulado. Y por último, llegaron los soldados, el glorioso ejército romano. Maestro, ¿qué debemos hacer? Y Juan le respondió, no extorsionen a nadie porque tienen la capacidad para extorsionar. No hagan falsa denuncia. ¿Por qué? Porque la policía, los ejércitos tienen esa capacidad. Y por último, contentaos con vuestro salario. Y el señor alcalde de manera sistemática en muchas entrevistas lo ha dicho, yo vivo de mi salario. Y lo dice con mucho honor. Un placer, se les quiere, se les admira y se les respeta. Muy amable.